Bueno, ¿cómo andan principalmente? Decidí hacer esta clase de forma que yo pudiera grabarles un audio junto con el material que les voy a estar enviando, que va a ser un cuento para hacer distintas actividades, ¿sí? Y yo igual voy a ir indicando más o menos de qué tipo de actividades se tratan. Vamos a seguir con lo que sería clases de palabras, ¿sí? Dentro de los distintos cuentos. Sobre todo nos vamos a abocar a cuentos. Recién nosotros las novelas las vamos a ver a fin de año, fin de cursada, cuando tengamos que hacer la exposición, ¿sí? Que yo, por ejemplo, ahora les voy a compartir dentro de esta clase, que es justamente sobre género narrativo, que nos vamos a abocar, y es un fragmento de una novela de ciencia ficción que se llama La Guerra de los Mundos. Después nosotros vamos a estar viendo novelas abocadas a los policiales, pero ya empezamos con un fragmentito cortito de lo que sería una versión novela, ¿sí? Igual nosotros seguramente nos vamos a estar abocando a cuentos policiales, no tanto a novelas, pero una de las ideas es poder conocer de qué se trata una novela y cuál es la diferencia que hay con cuentos o con canciones o con poesía y demás, que son un poquito, ya lo estuvimos viendo, pero nos vamos a abocar a el cuento que elegí para hoy, ¿sí? Que es para hacer estas actividades. Bueno, también en principio quería avisarles, sí, a través de este audio, que los dos trabajos se encuentran aprobados. Yo igual voy a estar dándoles las notas, que se las voy a entregar el jueves, si es que podemos llegar a tener clases, pero mi idea ahora es como hacer una introducción, sí, con el tema que nos aboca hoy. Bueno, arrancamos entonces con lo que sería género narrativo. Nosotros ya habíamos visto que teníamos 3 tipos de género, ya habíamos trabajado un poquito con el género lírico, habíamos trabajado un poquito también con el género dramático, pero a partir de ahora nos vamos a basar en profundizar un poquito más sobre el género narrativo. ¿Qué significa que un género sea narrativo? Significa que representa, dentro del mismo género, un conjunto de estas obras literarias en donde se va a contar una historia, ¿sí? Esta historia va a tener distintos sucesos o hechos que van a ir transcurriendo con distintos personajes en un distinto lugar, en un distinto tiempo, etc. De eso ahora vamos a estar hablando en un ratito más. Por ejemplo, para nombrarles algunos, inclusive creo que hemos trabajado también un poquito con lo que sería el canon literario, que el canon literario representaba ese conjunto de obras que pasaron a ser universales, ¿sí? Porque fueron valoradas de esa forma por los distintos escritores de renombre, por las distintas historias que representan y justamente porque muchas de ellas representan dentro de nuestra historia del mundo como algo universal, ¿sí? Con ese carácter universal y valoradas positivamente. Por ejemplo, seguramente han escuchado hablar de 100 años de soledad, que ese es de Gabriel García Márquez, ¿sí? Eso es un carácter de una novela. Lo mismo nos va a pasar con La Guerra y la Paz de León Tolstoy.
Después podemos llegar a mencionar algunos cuentos de Jorge Luis Borges, como por ejemplo sería El brujo postergado, ¿sí? Nosotros ahora, en este momento de la clase, vamos a estar viendo uno que se llama La profecía autocumplida, de Gabriel García Márquez, entre otros, inclusive algunos de que hemos estado hablando de pertenecientes a esta cultura oral con la que hemos estado viendo al principio de las clases, donde al ser circulando de manera oral estas historias, terminaron después siendo escritas. Algunas se atribuyen, por ejemplo, a Homero, como el poema de La Ilíada y la Odisea, y después vamos a tener un montón de otros que vienen de esta cultura griega o cultura cultura griega y cultura latina, ¿sí? Como por ejemplo la Metamorfosis de Ovidio, entre otras que vamos a ir viendo, mencionando más que nada, no tanto viendo, sino que por ejemplo Platón, Sócrates y muchas personas que fueron estos autores, ¿sí? Bien, habíamos mencionado un poquito esto sobre cómo se desarrolla este género narrativo que realmente utiliza este elemento que es la narración. Esta narración va a ser justamente la escritura de estos hechos que van a ocurrir y tiene que ver en relación con estos elementos de la narración que está dentro de lo que yo les voy a mandar, ¿sí? Que es como un mapita mental de cómo es el género narrativo. Y estos elementos de la narración van a contar con un narrador, claramente, a veces está en primera persona, otras veces está en tercera persona. Recuerden también los pronombres, porque es muy necesario para saber el tipo de narrador que tiene esta historia, este cuento, esta novela, ¿sí? Si yo hablo con un narrador en primera persona, estoy contando hechos que estoy siendo como narradora contando, ¿sí? Yo el otro día me crucé con... Bien, aparece otro personaje ahí porque me crucé con alguien, implica la sucesión de que existe otro personaje, ¿sí? Bien, entonces estos elementos de la narración van a ser por principal el narrador, después van a existir estos personajes que el escritor va a construir, ¿sí? Y de los cuales el narrador siempre va a estar basándose, qué es lo que hacen, qué no, cómo se ve dentro de la historia. Va a haber un espacio, ¿sí? A veces puede pasar que se describa un lugar que en realidad nunca se menciona tan bien. Entonces vamos a estar teniendo un mapa mental de cómo es este lugar, pero no sabemos de qué lugar se trata. Piensen, por ejemplo, en, no sé, yo describo a Mar del Plata, pero nunca menciono que estamos en Mar del Plata. Nos puede pasar eso, como no, ¿sí? Nos puede pasar que sí lo describan y que incluso lo nombren. Después va a haber una trama y una acción. Claramente, si pensamos en personajes y en estos distintos personajes, recuerden que personajes pueden haber primarios, secundarios, pueden haber algunos que son antagonistas, que son como los... sería como los malos, si se quiere, de las historias. Y estos personajes van a desarrollar acciones, ¿sí? Van a desarrollar una sucesión de acciones que nos van a marcar de qué va esta historia y cómo se comporta este personaje y cómo es, en algunos casos se nombra, por ejemplo, la estructura psicológica y cómo se maneja, ¿no?, este personaje. Y por otro lado vamos a tener el tiempo.
Lo mismo que nos puede pasar con el espacio, nos puede llegar a pasar con el tiempo. Si vamos a la columna número 8, ¿sí? de esto que yo de este mapa mental que yo les comparto, si vamos a este fragmento de la Guerra de los Mundos, dice en los últimos años del siglo XIX. Entonces nos tenemos que ir hacia atrás, ¿no? Recordemos nosotros que estamos dentro del siglo XXI. Tenemos que ir 2 siglos atrás, ¿sí? Más o menos, donde dice estos últimos años del siglo XIX. Que hay que ver de qué últimos años habla, ¿no? Nosotros podemos decir los últimos años de la década del 80 del siglo XIX y sabemos que se trata solamente de la década del 80. En este caso no nos está dando tanta información, pero solamente nos sitúa en la finalidad de este siglo XIX. Bien, ya hablamos de la narración, de que hay una serie de aspectos que se van a ir narrando en los sucesos de esta historia. ¿Cuáles son esos elementos de la narración? Sabemos que va a haber distintos narradores, que cada uno tiene su característica específica. Va a haber personajes que este narrador va a estar poniendo dentro de la historia. Y va a haber un tiempo, unas determinadas acciones que realizan, va a haber un espacio donde se desarrolla esta narración. Y bueno, este tiempo que estuve hablando un poquito. Ahora pasamos a cómo sería la estructura interna del texto. Tendríamos que ir a la forma 5, ¿sí? Va a haber una introducción, va a haber un nudo y va a haber un desenlace, que es lo que comúnmente conocemos siempre como algo que ocurre, ¿sí? Obviamente es interno porque es la forma que uno puede evaluar a un género narrativo, a un texto narrativo, ¿sí? Después veremos si se trata de breves, si se trata de largos. Ustedes, creo que yo había mencionado en alguna clase anterior que va a haber algunos breves textos narrativos, como sería en el caso del cuento, y los que son más extensos, ¿sí? Que eso representa a una novela. Sabemos que existen novelas de más de 100 páginas, sabemos que existen novelas de hasta 700 páginas, sabemos que existe en un rango así una novela. Bien, esta introducción que va a tener este texto narrativo es donde va a encuadrar a estos personajes. Se va a presentar este tipo de personajes que se van a ir desarrollando a lo largo de la historia y va a presentar un contexto inicial, por eso se llama introducción. Va a introducir qué es lo que está pasando en la historia y después nos vamos a encontrar con la segunda parte de esta estructura interna, que es el nudo. El nudo es el problema que se va a desarrollar dentro de esta historia. Es donde ocurre esta ruptura, ¿no?, de la introducción, porque se va a presentar este problema que después el protagonista o los personajes van a tener que poder resolver. En este caso del nudo, que es el problema, van a pasar distintos acontecimientos, ¿sí?, que van a suponer de este problema, o van a desarrollar o concatenar este problema que va a tener que ser resuelto dentro del relato. El desenlace claramente es la parte que va a tratar de resolver este conflicto, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, ahora con este cuento que van a tener que leer, que yo también voy a dejar un videíto para que lo puedan leer, porque obviamente tenemos que ver
qué tipos de adjetivos hay, qué tipos de verbos hay, ¿sí? Después les voy a compartir este videito para ver si podemos tratar de pensar en esta introducción, en este nudo y en este desenlace, ¿sí? Pero bueno, esto sería más o menos lo que quería poder llegar a hablar. Claramente necesitamos un poquito más de cosas, pero eso lo vamos a estar viendo seguramente con mayor profundidad el jueves, si es que podemos llegar a tener clases. Bueno, les compartí este fragmento de Las ruinas circulares, que esto es un cuento de Jorge Luis Borges, y un fragmento de La guerra de los mundos, que es un tipo de novela. Me faltó hablar de, dentro de este género narrativo, vamos a contar con distintos subgéneros. Sería como una subclasificación del género narrativo propiamente dicho. Vamos a tener estos cuentos, que por ejemplo, por eso puse este fragmento de Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. Vamos a tener una versión novela, que es este caso del fragmento de La guerra de los mundos, ¿sí? Vamos a tener leyendas, vamos a tener mitos, vamos a tener fábulas, vamos a tener microrrelatos, vamos a tener un montón de cuestiones ahí. Recuerden, por ejemplo, lo que hicimos dentro del trabajo práctico, ¿sí? Que había distintos elementos de que podía contener un cuento, por ejemplo, elementos de terror, elementos fantásticos, elementos maravillosos, elementos del policial, elementos de la ciencia ficción, elementos... creo que no se me olvida algún, elementos realistas también, ¿por qué no? Claramente después se fueron desarrollando otros, como sería la novela de aventura, no solo abocado a la fantasía. Después es como que hay ciertos subgéneros que surgen, como es este caso de la novela de aventuras. Pero bueno, yo ahora les voy a estar compartiendo este videito, ¿sí? Donde va a estar el cuento leído, ¿sí? Y vamos a tratar de enviar las actividades donde puedan más o menos ir pensando en qué tipo de adjetivos se trata, en qué tipo de sustantivos o qué tipo de verbos hay, ¿sí? Pero más que nada es como una introducción a esta clase y por eso decidí hacerlo en formato audio. Ahora déjenme pensar, veo si necesito poder agregar algo más, si no quedaría acá, ¿sí?